Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Arturo Herrera y es un gusto estar con ustedes en esta nuestra primera sesión de habilidades blandas. Hoy hablaremos acerca de análisis de causa, el diseño de la solución y qué métodos utilizaremos. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Todo bien, profe, gracias. Me da ¿Cómo le mucho fue a gusto. usted de vacaciones? Muy bien, muy tranquilo, trabajando. Tuvimos Más vacaciones de vale. aquí de UCA, pero pues de otros proyectos no hubo vacaciones. Es un gusto verlo nuevamente. Igualmente, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto recibirlos. Espero que estas vacaciones les hayan caído muy bien, hayan podido descansar y listo. Dicho esto, vamos a continuar. Oh, creo que tengo ahí un anuncio que no me gusta. Vamos a quitarlo. Listo. Ya está. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, al final de esta sesión podremos aplicar marcos estructurados como 5 por qué y Scamper para identificar la causa raíz de un problema real y construir un plan de acción concreto que podamos usar desde el día de hoy. A mí me gusta mucho trabajar con metodologías. A veces son metodologías que ya conozco, a veces son metodologías nuevas, pero considero que utilizar, bueno, no utilizar, conocer distintas metodologías de resolución de problemas o de análisis o de creación de metas y objetivos no nos obliga a usarlas todas, nos obliga a conocerlas, a identificar el problema o identificar el estadio del mismo, o si tengo una idea, una meta, un objetivo, y contrastar la meta y el objetivo que tenemos con las opciones que tenemos de resolución. Entonces nos da una mucho mejor opción. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con esta pregunta. Nuestra experiencia desde punto de partida. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste resolver un problema en el trabajo o el estudio y la solución no funcionó? ¿Qué crees que faltó? Denny comenta control. ¿Puedes prender tu micrófono para compartir Sí. tu situación? Gracias, profe. Adelante. Bueno, yo les comento que en alguna ocasión, bueno, ahora que ya están quitando las tecnologías, a mí me tocó implementar tecnologías en el Distrito Federal y uno de los objetivos era poner 20 computadoras, un aula en cada escuela. Esa parte funcionó muy bien, lo pudimos poner, pero ¿cuál fue el problema principal? No contamos con el quién lo iba a operar. Entonces, esa parte falló terriblemente porque no había personal capacitado para ponerlo. Entonces, a la hora que estuvimos haciendo nuestras gráficas de Gantt, lo que conocíamos, ¿no? Porque era lo que teníamos a la mano. Yo como administradora, pues trataba también de aplicar el método científico, el proceso administrativo, y oh, surprise, nos faltó esa parte. Y ahora, ¿cómo le hacemos para corregir? Pues hubo que plantear desde inicio a la gente que se iba a capacitar, pero ya que se tenían los centros de cómputo, y eso obviamente retrasó terriblemente una buena aplicación educativa, porque es muy diferente el enfoque, si lo hubiéramos visto, de tener tecnología con educación o tener tecnología para la educación. Y esa parte era tremendamente diferente. Entonces, si alguien, yo me siento responsable de que nunca haya funcionado bien la tecnología en las escuelas, porque pues sí, no sabíamos, no conocíamos y tratamos de hacer lo mejor que se pudo. Gracias, profe. Sí, gracias a ti. Qué fuerte esta historia, esta anécdota, porque nos faltó ahí, bueno, comentaste control, pero creo que más que control fue diagnóstico. Ni Sí, siquiera sí, desde el principio, sí, diagnóstico definitivo, profe. de qué tenemos, cómo lo tenemos, son capaces de hacer las personas que van a quedar a cargo lo que se les va a pedir. Sí, eso es
tremendamente importante. Si hubiéramos conocido quizá otras formas de cómo aplicar y cómo llevar, hubiéramos visto que teníamos no solamente fierros, sino teníamos humanos y teníamos procesos que enseñar. O sea, vaya, la visión de nosotros fue diferente. ¿Y qué nos llamó la atención? Pues poner computadoras en las escuelas. O sea, esa parte estuvo bien padre y se llevó súper. Oh, surprise cuando llegó el uso. Sí, sí, y como comentas, puede que existan muchísimas personas que sean expertas en el uso de las TICs, pero no puedan vincular su conocimiento con el conocimiento nuevo que implica utilizarlas para enseñar o para Exactamente. propósitos específicos. Gracias, profe. Gracias a ti, Dani. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Bueno, nos vamos a quedar con la experiencia de Dani. Cuando enfrentas un problema difícil, ¿atacas el síntoma inmediato o buscas la causa de fondo? ¿Con qué resultado te quedas? ¿Cuál es tu resultado habitual? Juan dice ambas. ¿Por qué? Me gustó tu enfoque. Yo lo estoy pensando en un problema médico, pero quiero escuchar tu situación. Te escuchamos, compañero. Ahí se. Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, sí, sistemáticamente lo que puse ambas porque en el momento, pues sí, ahora sí que lo atacas lo rápido para poder solucionar. Obviamente ya después, ya con cabeza fría y todo, más tranquilo, ahora sí buscas por qué pasó este detalle, y lo digo en general, no tanto a lo mejor en un problema sistematizado. Y ahora sí buscas y le das la energía al hecho de que, bueno, a ver en qué fallé o esto y el otro, pero en el momento ya solucionaste y no hiciste más el caos de lo que ya estaba, de lo que estabas pasando, ¿me explico? Sí, Porque pues, en el momento no puedes solucionar tan a fondo, pues no. Pero es por eso la perspectiva de que puse que ambas. gracias. Y sí, hace mucho sentido. Imagínense que estamos dentro de una casa que se está incendiando. Y lo primero que se está incendiando es el cuarto, es la habitación donde estamos. Antes de intentar apagar esa habitación, tengo que cerciorarme de que puedo salir, de que mi vida esté a salvo. Ese sería un síntoma inmediato. Y ya, con mi vida a salvo, ya puedo ejercer alguna acción. Puedo llamar a los bomberos, puedo apagar el incendio, puedo buscar más víctimas, puedo hacer algo. Pero si no soluciona el síntoma inmediato, pues no podemos trabajar. Igual con situaciones como, no sé, los que tenemos migrañas. Ya sé, todos los médicos van a decir que sí, hay que tratar la causa. Estoy completamente de acuerdo. Pero en la crisis de migraña, les juro que no nos da para pensar en la causa. Simplemente buscamos cómo quitar esa migraña y ya después buscamos las causas, que puede ser la mala alimentación, que puede ser el exceso de dispositivos, que puede, lo que sea. Pero de momento el síntoma es, primero, es resolver la urgencia, bien lo dice Laura, gracias, y ya posteriormente vamos con raíz. Tenemos la participación de, a ver, Selene, no quiero regarla con el nombre, sí, Selene. Hola, muy buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Días. Bueno, veo que todos estamos ahí opinando y justamente creo que coincidimos en muchas respuestas. La verdad es que se les da prioridades, ¿no? En cuanto tenemos un problema difícil, el problema es la prioridad. Y en base ahí se va desglosando la parte de buscar después la causa para mejorar o, pues sí, atacar ese problema o ese síntoma que dificulta ese problema. Completamente de acuerdo contigo, Selene. Muchas gracias. Cristian, te escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, Yo muy creo que bien. aquí también falta una cosita antes, que cuando uno se enfrenta a un problema, independiente que sea, una de las cosas que hay que evaluar es si es que te corresponde a ti solucionar el problema. Porque muchas veces por
solucionar el problema a la rápida, ya, sin teniendo los conocimientos o porque no te corresponda, puedes causar un problema mucho más grande posteriormente. Entonces, ahí hay un análisis que hay que hacer, yo creo que antes. Es decir, o hasta qué punto llego. Por ejemplo, realmente cuando hay una emergencia, es mejor de repente actuar inconscientemente para solucionar la emergencia. Pero si estamos hablando del problema, digamos, ya de raíz, hay que evaluar si te corresponde o no. Y eso también yo encuentro que es súper importante, o buscar a la persona que pueda solucionar el problema. Sí, Eso, completamente, porque si no, terminamos haciendo el problema aún más grande. sí. No sé allá en Chile, pero aquí en México le tenemos un terror a llamar al especialista. Aquí en México hay muchísimos todólogos, muchísimos todólogos que saben un poquito de esto, un poquito del otro, pero mm, como resultado tenemos tuberías mal parchadas, como resultado tenemos instalaciones eléctricas peligrosas, como resultado tenemos sistemas informáticos en riesgo y demás. Muchas cosas de ese tipo, porque no nos gusta llamar al especialista. Acá no pasa tanto eso. O sea, igual aquí se respetan generalmente los especialistas. Lo que es empresa. En las cosas de casa puede ser distinto. En las cosas de empresa generalmente se buscan especialistas. O sea, los todólogos nos van mucho, ¿ya? Claro que lo hay. Pero generalmente hay bastante, y aquí en Chile hay bastante especialistas. Esa es también otra cosa. Entonces, o sea, que ven cosas particulares. Sí. Este como por acá funciona así. Mm, dentro de casa no, no funciona tanto así. En las empresas sí, generalmente se buscan especialistas, o por lo menos ya se han buscado gente que se encargue solamente de un nicho. Y creo que para allá va la industria en general, los ultra especialistas. Trabajo con un médico y este médico cada vez está siendo más pequeño el nicho, pero antes daba consultas de 1 hora y ahora sus consultas son de 3, 4 horas porque ya incluye el protocolo, el tratamiento y demás, y ya no atiende generalidades, ya atiende casos muy específicos. Y creo que para allá van los negocios. Igual yo daba clases grupales de inglés y ahora ya no doy clases, doy asesorías, tanto de inglés como de industria, y creo que te va mejor. Le puedes poner mucho más atención a un cliente, a un caso, a una situación, y también puedes dedicarle más tiempo, y ese tiempo a veces es mejor redituado. Tenemos comentarios por este lado, no profesional, pero solucionamos. Sí, pues, y sale más barato, Juan, pero, uy, de repente cuando aquí en casa lo veo, una misma persona se encargó de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, y ahora ni siquiera puedo poner un clavo en la pared porque no sé si voy a pegarle a un cable o voy a perforar una tubería. Entonces, todas mis paredes son sin cuadros. Siguiente paso. ¿Has utilizado algún método o marco estructurado para resolver problemas? ¿Fue útil? ¿Se sintió artificial? ¿Algún método, alguna metodología que hayan utilizado? Por ejemplo, el método Scamper, del que vamos a hablar en unos momentos. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar, reordenar. Denny, ¿te escuchamos? Vaya, no es precisamente dentro de la rama administrativa o económica, pero yo vengo del área de físicos matemáticos, entonces tengo un mal hábito de vida. Cada vez que voy a dirigirme a un punto, hago el teorema de Pitágoras para saber cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa y cuál es el camino. Bueno, pero bien, probablemente el método que utilizo es PERT, cuál es la ruta más corta para llegar a un punto.
pero es un hábito ya, o sea, ya se me volvió un hábito. Y mentalmente, pues yo lo hago, no lo digo, ¿verdad? Pero yo lo llevo a cabo así. Oh, qué interesante. Yo no aplico una metodología como tal, pero estuve tantos años en Cruz Roja que en cuanto llego a un espacio que no conozco, analizo el área y busco zonas de resguardo en caso de un sismo, las rutas de escape, las ventanas, los posibles riesgos, las personas vulnerables, las personas que son dadas a vulnerar. Entonces, hago un análisis de área como si fuera llegando en ambulancia a un lugar, pero porque estuve 15 años en Cruz Roja, igual que tú, ya lo hago Y se hace hábito. sí, Sí. se hace hábito. Pero no es una metodología de resolución de problemas. Cristian, Sí, o sea, yo estaba tratando de pensar si tenía una metodología, en realidad no la tengo, pero o sea, yo creo que lo único que hago es buscar la causa. O sea, cuando se presenta el problema, qué es lo que está causando el problema y desde ahí ver si existen más posibilidades hacia atrás de causas. ¿Ya? O sea, lo primero es llegar al núcleo, o sea, esto pasó y tratar de buscar a partir de eso una solución. Pero así como una metodología de trabajo para solucionar un problema, depende del problema. O sea, si hay un problema que o sea, no es urgente o un problema de solución a largo plazo, claro que yo creo que hacer un plan es súper efectivo, pero cuando de repente son problemas del día a diario, que es que, no sé, estás dejando a un cliente sin un servicio, que es que lo usa, o sea, constantemente, hay que solucionar el problema lo antes posible. Entonces, la metodología básicamente no da para hacer un esquema, digamos, sino que uno va directamente como se dice aquí en Chile, a picar. a solucionar, claro. Ya después con tiempo se genera la infraestructura para la solución del problema a fondo. Ya después se le hacen las recomendaciones, se hacen los cambios, se hace todo, pero de momento tienes que solucionar al cliente, sobre todo en cuestiones reactivas. Por ejemplo, pues informáticas y uno de tus clientes pierde el acceso a su punto de venta o algo así, para él es pérdida de dinero. Y si no lo atiendes rápido, si no lo dejas funcional, pues para ti va a ser pérdida de reputación. Y al final, al usuario final, muy pocas veces nos importa el proceso detrás de la ejecución final. Si yo pido una página web, a mí me encantaría que mi página web pues fuera rápida, fuera reactiva, a los 3 clics ya estuvieran comprando, si se puede al segundo clic estuvieran comprando, que siempre tuviera la opción de comprar. Ya en qué lenguaje de programación se hizo, en qué servidor, todo eso pues desconozco completamente mientras me dé el resultado que estoy esperando. Es más, podríamos ser todavía más reduccionistas y decir, ¿sabes qué? Ni siquiera me importan los colores o la forma de la página web. Tú encárgate de que me traiga 3 clientes al mes y ya, no me importa nada más. Y me voy a preocupar cuando dejen de llegar esos 3 clientes al mes, solamente. Cuál sea la infraestructura de la red, cuál sea la organización, la colorimetría, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No me importaría. Si me entrega a mí los 3 clientes mensuales, sería la persona más feliz del mundo. Si alguien diseña páginas, por cierto. Continuamos. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás al tomar decisiones frente a problemas complejos sin una solución obvia? ¿Denny? Yo creo que es muy subjetivo, porque al inicio, o sea, como estamos diciendo, ¿no? Tenemos un problema que resolver. Entonces, lo resuelvo, trato lo inmediato. Vamos con el dolor de cabeza que mencionaba de la migraña. ¿Qué me tomo? Lo primero que encuentro. Es decir, hay
yo entiendo que hay productos específicos para la migraña, pero ¿qué tal si no, lo que encuentro yo es una aspirina o un paracetamol? Probablemente yo sé que no me pueda resultar como es una medicina específica, sin embargo, trato de solucionarlo, pero como para ponerlo en una escala frente al problema, ya después vienen las consecuencias, es cierto, pero yo no me atrevería como a ponerle una calificación, una escala. No sé qué diga Cristian. Yo pienso igual que tú. O sea, depende. O sea, ahora, si yo no tengo o sea, no está la solución, digamos, obvia, claro que se va a hacer difícil tomar la decisión. O sea, y eso va a depender del problema. O sea, puede ser de 1 a 7. ¿Sí? Pero si no hay certeza, chuta. Hay que ver cuáles serían las consecuencias de una mala decisión y a partir de eso evaluar si hacerlo o no. Pero igual es complicado. Sí, yo creo que pensando en el problema, ¿no? Hablamos de, le voy a dar un paracetamol o una aspirina a la persona que está enferma, pero no le voy a dar una medicina común, creo yo, podría ser pregabalina o metformina. Todo el mundo sabe que eso es para la diabetes, pero no se la voy a dar si le duele la cabeza, creo Pero, yo. pero en ese caso tú tienes la información. Pero, por ejemplo, en el caso de, estás hablando del paracetamol y la, ay, ¿cómo Aspirina, dijiste? No, la otra, dijiste Pregabalina. pregabalina, pregabalina. ya. El dar paracetamol a una persona, si está con un problema, no le va a causar un daño, ¿cachai? La pregabalina puede hacer cosas parecidas, pero hay un riesgo que sí le pueda provocar un daño con ese medicamento. Entonces, ahí es donde Hablando hasta de la se aspirina, hay toma la gente. decisión porque uno conoce la causa. Ahora, si tú tienes 2 pastillas, ¿ya? Y tienes una persona con dolor de cabeza, pero tú tienes 2 pastillas que supuestamente hacen lo mismo, pero de forma distinta, pero no sabes cuál es cuál. Y tienes que tomar una decisión a ciega. Ah, no, Ahí, eso sí está peor. eso está peor. O sea, Pero además, fíjate, si es alérgico al ácido acetil, madre mía, ¿en qué lío te metes? Porque obviamente no sabes si tú lo no. utilizas comúnmente como algo obvio. ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? Una aspirina, ¿no? Hasta en la tele lo anuncian, pero la realidad es, todo es un riesgo muy grande. Pero, a ver, Adir, que ya prendió su cámara, que nos platique. Buenos Yo ya días. parezco moderador aquí, ¿verdad? Sí, No, no estamos tomando yo la acabé de clase. llegar, Esa es mi porque si no- presentación, Denny. yo acabé de llegar, pues la primera vez que ingreso a esta aula. Bienvenido, No Edith. sé. ¿Y tú qué dices, Adir? ¿Lo haces, tomas una decisión? Estamos con el dolor de cabeza, la aspirina, el paracetamol, ¿y qué haces? ¿Se lo das o no se lo das o dejas que se muera de dolor, de migraña? Ajá, pero ¿cuál es la pregunta? La Que pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás al tomar decisiones frente a problemas complejos sin una solución obvia? Yo creo que estamos obviando esa última parte de una solución Ajá, obvia. ajá. Sí. porque es Del 1 obvio. al 10, yo conozco sobre eso. Bueno, trabajo tomando decisiones, ¿no? Hay decisiones que han salido caras y hay decisiones que han salido buenas. Entonces, yo diría un 8 o un 9 de 8, riesgo. 9. Es que esa parte de tomar decisiones es complicado, Sí. no es tan sencillo, pero cuando ya estás en ese negocio, cuando ya estás en el movimiento de tomar decisiones, pues sabes que numerizas las decisiones, numerizas los resultados de la decisión, ya lo contabilizas, entonces dices, bueno, si tomo esta decisión y me sale mal, me va a costar 5 pesos. Si tomo la decisión, voy a ganar 15, pero si no la tomo, voy a perder 20 de todas formas. Entonces, bajo esa situación dices, bueno, voy a tomar la decisión con la información que tengo disponible.
Y si no la tengo disponible, pues ni modo. Al final, vivimos Y si no tiene lo que acaba de decir, ni modo, pero ¿qué calificación le pondría ahí? Bueno, yo, es que mayormente lo que he aprendido acerca de la toma de decisiones es que todo se basa en el nivel de experiencia que uno tiene. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en reparaciones estructurales donde tengo que tomar decisiones sí o sí, porque para eso me paga mi cliente, me dice, Adir, ¿qué hacemos? Yo le digo, bueno, dale esto. Pues hay muchas probabilidades que funcione como no. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Y si no, pido un consejo a un profesional con más experiencia que yo. Mira, que tengo esta situación, ¿qué me aconsejas tú? "No, yo te aconsejo hacer esto, ven, pan, le damos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo en la toma de decisiones, yo a ir a España me considero pues un 8 un 9. ok, gracias, Adir. Selene, ¿te escuchamos? Selene. Hola de nuevo. Justo, fíjense, ahorita, tomando, pues sí, escuchando varios puntos de partida y en base a sus experiencias, les voy a contar una experiencia que tuve esta semana por la parte de obviar. La parte de obviar a veces, no a veces, ya en un campo laboral y en una toma de decisiones, te puede llevar a tomar una decisión mala. Y en vez de tener pues un resultado bueno, te hace una pérdida. Súper rápido. Yo trabajo en el área de marketing. Obviamente en la parte de marketing hay que ir a montar los eventos para promocionar la marca. ¿Qué es lo que pasa? El área de logística es la que se encarga de transportar y de mover la parte de los muebles. Venía un mueble que tenían que recolectar, pero venía en dos partes. Al obviar la parte logística de decir, ay, hay que montarlo, lo arman sin saber que ¿cómo se llama? Que tenemos agencias específicas para que armen y para que monten, lo arman mal. Al momento de entregarlo, no avisan esa parte. Y literal, dice, es que yo vi que era la mejor manera de transportar ese mueble. ¿Cómo le haces para tú solucionar un problema ya estando en el evento por esa parte de obviar y que no tengas ese mueble? O sea, es una parte que la parte de obviar sí te puede llevar a tomar una mala decisión y a tener una pérdida. Sí, sí, esa parte es correcta, nada más que hay que tener cuidado en esto de que la inacción también te cuesta mucho. Les comento que gran parte de mi manera de actuar está respaldada en mis años de Cruz Roja y ahí se tiene que tomar una decisión. La inacción nos lleva a la peor decisión posible, que es que alguien se muera. Entonces, a veces sí se quejaban de que, oye, pero me lastimaste más el brazo. Sí, te lastimé más el brazo, lo sé, pero si no te sacaba de ese carro, cosas peores podían pasar. De, oye, me quedó fea la cicatriz. Pues lo siento, te quedó fea la cicatriz, pero la situación te la provocaste tú. No teníamos tiempo de llamar a un cirujano plástico a las 4 de la mañana de un domingo y tú estabas asquerosamente alcoholizado y había una situación complicada. Lo siento, no soy cirujano plástico. Solucioné el problema, estás vivo y lo que sigue. Bueno, tenemos a Marisela. Te escuchamos, Marisela. Buenos días, maestro. También la parte importante es no dar por asentado nada. Nada de que yo pensé que así sería y yo pensé que así estaría. Hay que tener como comenta, los fundamentos. ¿Cuál es la mejor decisión? En esos momentos, saber qué tengo que actuar. Ah, yo creo que va así. No, yo creo que va así, pero ¿por qué? Como ahorita lo comentó, por su experiencia, ya tiene que tener y tiene que haber una persona que tenga la experiencia y que pueda tomar las decisiones. Si no, se van a asumir los riesgos, que también el haber colocado a una persona que no sabe tomar las decisiones en el momento es parte de la asumición de riesgos de la empresa. Completamente de acuerdo contigo. Entre la experiencia y el conocimiento es lo que te lleva a tomar una decisión acertada en el menor tiempo posible. Adir y Cristian, y ya de ahí nos pasamos de diapositiva. Adir, ¿te escuchamos? Profe, es que algo que tener en cuenta también, lo digo por mi experiencia, es la capacidad de visualización mental que uno tenga.
porque lo he aprendido en mi trabajo que tú puedes solucionar una situación o tomar una decisión cuando la solución es obvia, cuando tú visualizas mentalmente y haces un plano de lo que tú crees que es lo mejor, ¿sí me entiendes? Si funciona en tu mente, funciona en la realidad, o si no funciona, pues se acerca a la realidad, pero hay que tener la capacidad de visualizar lo que vamos a ejecutar. Bien, completamente de acuerdo contigo. Cristian, Sí, o sea, yo me quedo muy atrás con otra cosa cuando estaban hablando de cuando no se toma la decisión. Que bueno, que está hablando ahí de procrastinar, pues, básicamente. Que es como se llama, lo que pasa, lo que incluso de repente me pasa a mí. Hay decisiones que uno dice, chuta, ay, la voy a tomar después cuando sea importante. ¿Ya? O sea, cuando sea un problema. Y ahí justamente, básicamente, estás generando un nuevo problema. En vez de uno tomar la decisión inmediatamente, uno espera a que el asunto estalle. ¿Ya? ¿Y por qué generalmente uno hace eso? Básicamente, muchas veces por tratar de liberar el estrés, ¿ya? Tratar de, ¿cómo se llama? De bajar la ansiedad, incluso así, tratar de olvidarse del tema para, ¿ya? Y muchas veces también puede ser hasta por miedo al fracaso, el miedo de tomar la decisión en un momento y que salga mal, y de repente es mejor ponerse en la excusa que tomaste la decisión cuando ya era el problema de una forma rápida, ¿ya? sí, Y eso como que ¿cómo se puede decir? Eh, Te da una excusa. Tomé esta decisión porque fue de urgencia, siento que la podías haber tomado mucho antes. sí, el no tomar una decisión también es tomar una decisión. Es como cuando no tomas partido, es porque ya tomaste partido de lo que está pasando. Bueno, vamos a continuar. Ah, qué interesante se puso este tema. Vamos a ver el siguiente video. Diagnosticar para resolver bien. Vamos a resolver un problema sin llegar a su causa raíz. Perdón, resolver un problema sin llegar a su causa raíz es atacar síntomas. Practicaremos el método de los 5 por qué para ir más allá de lo evidente y encontrar dónde realmente actuar. Ah, perdón, me detuve porque esta frase fue de los Thundercats de hace muchos años. La espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Y pues bueno, como alguien que es muy fan de las caricaturas, me acordé mucho. En el estoicismo hay una manera de entender la vida muy pragmática que nos puede venir muy bien en el siglo XXI como consejo a la hora de enfocar nuestro día a día. Epicteto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es: tus opiniones son tuyas, cuídalas, ¿no? Segundo, tus aspiraciones. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú, y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Que al final las aspiraciones vengan desde fuera y tengas que importarlas. Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieras hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción. También dice Epicteto, sé consciente de tus limitaciones. Son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros. Dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión.
yo en esto siempre añado, ¿no? Las personas que quieres y las que percibes que te quieren, sus opiniones son muy positivas para ti porque en realidad son personas que tienen aprecio, ¿no? Pero el resto de opiniones, y en esto las redes sociales están a la orden del día, pueden hacerte mucho daño, tanto positiva como negativamente. Y esto es algo que me gusta destacar cuando intento educar a nuestros chavales en el uso de las nuevas tecnologías. Si te vienes muy arriba cuando recibes muchos likes, si le das mucha importancia cuando las redes sociales te están encumbrando, a la primera crítica que venga también le darás importancia. Segunda cosa que no depende de ti, dice Epicteto, los afectos de los demás. Es decir, no puedes empeñarte en que te quieran ni en que gustes a todo el mundo. Así es que intenta buscar una identidad, pero no intentes que los demás tengan unas emociones hacia ti que tú consideres oportunas o no. Y la tercera cosa, que creo que también es fundamental, que una persona tiene que tener en cuenta que no depende de ella, son los logros de los demás. Es decir, hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte, y si además son amigos, alégrate por ellos, pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino pon una meta en torno a ti y no en torno al otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la filosofía, cuando te vas a la parte pragmática, cuando te vas a las enseñanzas del día a día, puede ser un elemento maravilloso para el pensamiento crítico. Y en esta línea de ejemplo de pensamiento crítico, hay uno muy interesante que en el siglo XXI creo que debería de ser casi obligatorio en las escuelas de periodismo, pero también a nivel educativo en secundaria, y es que el pensamiento crítico tendría que funcionar a la hora de entender los titulares de prensa que se suelen dar o los titulares de las noticias que en algunas ocasiones impactan esa parte emocional. Y es que el vuelco hacia el lado emocional que está surgiendo en los medios de comunicación es tan potente que está anulándose la capacidad primaria de razonamiento que deberíamos de tener nosotros. De modo que si yo consigo un titular sensacionalista, yo sé que voy a acudir directamente a tu emoción, o bien de felicidad o bien de indignación, y he conseguido anular tu parte racional. ¿Por qué? Porque he ido directamente a la emoción. ¿No? Esto ya lo sabían los romanos. Cuando en el año 80 el emperador Tito inaugura el Coliseo, lo hace porque, en primer lugar, consigue acabar la obra, ¿vale? Pero lo hace porque en el 79 había estallado el Vesubio y se había llevado por delante Pompeya y el Culano, y en el 80 un incendio asola un tercio de Roma, y encima una plaga, creemos que era la peste, se carga la otra parte. Entonces Tito ve que su reinado estaba a punto de claudicar y decide inaugurar el Coliseo, acelera la finalización del mismo y lo inaugura. Y da 100 días con sus mañanas y tardes de espectáculo gratuito para todo el pueblo de Roma. Y todos los días en los sótanos del Coliseo se hacían 1000 hogazas de pan y se repartían en los descansos a todo el público. A partir de ahí, cuando terminaron los espectáculos, el reinado de Tito permaneció sin ningún problema porque sabía que se había ganado al público a base de dos cosas muy sencillas, que es pan y circo, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI el pensamiento crítico tiene que estar teledirigido para darnos cuenta de que si no utilizamos esa capacidad de análisis de la realidad, al final se impone el circo y estás constantemente en una dinámica de entretenimiento que hace que no estés atento a lo que realmente hay de fondo. De ahí mi insistencia, ¿no? Mucho en que intentemos educar a la gente desde una perspectiva con un foco de apertura ancha, porque si olvidamos el contexto, al final, cuando descontextualizas, estás olvidando la verdad y la realidad. Muy bien, vamos a continuar. Me gustó muchísimo la última parte en la que hablamos de descontextualizar, porque descontextualizar, como bien comenta el orador, es olvidar y negar la realidad. Y cuando nos desapegamos de la realidad, pues va a ser muy complicado lograr nuestras metas y objetivos. Los que toman clases conmigo entre semana van a recordar que hablamos acerca de la ontología, y es la manera en la que nosotros percibimos la realidad. Pero cuando descontextualizamos la realidad y la percibimos con factores que no son reales, pues nos vamos a meter en problemas. Ok, si perdí un trabajo, por ejemplo, lo puedo tomar como una oportunidad para conseguir un trabajo mejor.
Claro que sí, suena bien. Pues, de acuerdo a la ontología está perfecto. Pero esta oportunidad viene vinculada a ciertas acciones, tales como preparar mi CV, mejorarlo, activar mi red de contactos, hacer modificaciones en mi perfil de LinkedIn, empezar a buscar activamente en páginas web y demás, ¿no? Pero si mi realidad o mi contexto no funciona, pues bueno, yo voy a esperar sin tomar acción a que me llegue el trabajo de mis sueños. Sentadito así, y pues, ¿qué creen que pase? ¿Que lo voy a lograr? No lo creo. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de nuestro contexto y de la realidad. Bueno, vamos a continuar. Cerramos esta y pasamos a la actividad. Los 5 porqués. Llega a la causa raíz de un problema real. Vamos a elegir un problema real que hayas enfrentado en los últimos 30 días, de trabajo o de estudio. Aplicaremos la cadena de 5 porqués para llegar a la causa que nadie resolvió todavía. Escribe el problema en una oración concreta. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y en qué contexto? Pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Escribe la causa 1. Pregunta, ¿por qué ocurre eso? Escribe la causa 2. Y vamos a repetir hasta llegar a la causa 5. Después identificaremos cuál causa ya no depende de la otra y esta es la causa raíz. Márcala. Escribe una frase. ¿Qué cambiarías si atacas esa causa raíz? Les voy a compartir el ejecutable. Listo, si es el archivo. Recuerden, es un HTML, lo tienen que descargar y trabajar offline con él. $15 minutos.
Listo, tiempo. ¿Algún voluntario que quiera compartir sus 5 porqués? Adelante, José, te escuchamos. Sí, profesor. Buenos días, Buen día. compañeros todos. Sí, bueno, en este caso el problema que yo expuse ahí era que no se gestionó un exhorto, ¿no? Un exhorto ordenado por un juez a petición de la parte accionante. En este caso, la parte actora solicitó que se llamara a un tercero al juicio. Entonces, el juez obligó a la parte demandada a que exhibiera el traslado, o sea, todas las copias de la demanda. Entonces, pues, las exhibió. Entonces, el primer tema de por qué ocurrió ese problema es porque no se gestionó, o sea, no se acudió al juzgado al oficial, con el oficial mayor para que le turnara el expediente al comisario. Sí. La otra causa es que pues no hay un procedimiento definido, ¿sí? ¿Verdad? La otra causa es porque esa petición de parte, ¿no? O sea, si no lo impulsas, pues ahí se queda porque hay mucha carga de trabajo, ¿sí? Y finalmente, pues otro tema de por qué ocurrió eso es por la falta de seguimiento, ¿sí? Entonces ahí yo planteé, por ejemplo, en este caso, ¿cómo identificaría, no? ¿Cómo identificar ese tema, no? Ese problema. Aparte de la falta de seguimiento, algo que yo cambiaría era programar tareas y definir responsabilidades. Cuando en este caso, como yo había dicho, el accionante es el promovente y el demandado es el que tiene que gestionar el exhorto. Eso es lo que cambiaría, ¿no? Básicamente es programar tareas y definir responsabilidades. Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias por compartir tu participación. ¿Alguien más que quiera compartir su participación? Si no, continuamos. Adelante, Selene. Ok, voy a compartir. Claro. Ya lo visualizan, ¿verdad? Sí. Bueno, algo súper rápido. Bueno, ya les había comentado la parte que tuve, la incidencia que tuve la semana pasada con el tema de mi trabajo, ¿no? A ver, denme un momentito. Ay, permíteme. Bueno, el mal manejo de una entrega para un material de un evento. Tal cual. La causa 1 es la falta de información. ¿A qué me refiero con falta de información? En esta parte de un ámbito laboral es muy común que las áreas solo vean por sus propios intereses de la misma área, sin saber que si no hacen algo referente a alguna indicación se les pase, afectan a la otra área. Esa sería mi causa 2. Mi causa 3 es la indisciplina de no saber trabajar en equipo. También reforzando mucho la parte en trabajar en equipo, ya en una empresa donde tienes que ir de la mano con otras áreas, el trabajar en equipo nos cuesta muchísimo. Y la causa número 4, el no saber trabajar en equipo, pues da la causa que no les compartamos la información correcta a todos los eslabones de cada una de las áreas. Entonces, por estar peleando por egos, por puestos y demás, pues el último eslabón y el último que ejecuta la acción que tenemos que hacer, pues la hace mal por una falta de indicación, ¿va? Y la causa 5, ¿por qué ocurre esto? Por no saber capacitar a todas las áreas de la misma manera para saber que trabajar en equipo pues puede dar un resultado muchísimo mejor, ¿verdad? Después sigue causa raíz de identificar. Pues es muy obvia esta causa.
la falta de comunicación incorrecta que tenemos las mismas áreas. Y pues sí, aquí tenemos que trabajar un poquito más hablando de un ámbito laboral, ¿no? Y pues mi última pregunta sería, ¿qué cambiarías? Escribo una frase que cambiarías si atacaras esta causa raíz. Pues lo mismo, implementaría un archivo donde se desglosaría la responsabilidad de cada área y siempre hacerles saber que hacer sinergia es el resultado, pues sí, a un 10, ¿no? En el punto final de algo que tengamos que concluir llámese así, para un evento, ¿no? Muy bien, Selene. Me gusta mucho este ejercicio porque nos ayuda a reflexionar sobre cosas que ya nos pasaron de nuestra vida laboral y lo más interesante es que como nosotros ya somos adultos y la mayoría de nosotros ya estamos en un entorno laboral activo, en un entorno laboral real, son muy aplicables. Entonces puede que terminando la sesión digas, voy a hacer esto porque sucedió esto, o el lunes. Son cosas que podemos aplicar inmediatamente. Cristina, te escuchamos y de ahí nos pasamos con Cristian. Hola, buenos días. Hola, Cristina. Bueno, el tema que tengo, el problema que tengo es aquí en la empresa donde trabajo. Dice, ¿qué ocurre y cuándo y en qué contexto? Bueno, en general, las ventas están bajas. Los vendedores no llegan a sus metas mensuales. ¿Por qué ocurre esto? Desde mi perspectiva y por lo que yo he visto, es la falta de motivación. ¿Por qué ocurre esto? Porque al inicio de año hubo cambios gerenciales, entonces hubo cambios en normas, reglas y todo ese tipo de cosas. Y a los vendedores se les quitó muchos beneficios. Entonces, siento que fue eso, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Porque pensaron que al tomar estas decisiones los vendedores se iban a enfocar más en tratar de vender. Pues al llegar a sus horas, al no faltar y todo, pues se iban a concentrar más en esas ventas. ¿Y por qué tomaron esas decisiones de ser un poquito más estrictos? Porque pues ahorita realmente la empresa está un poco en crisis. Y pues me imagino que para igual mantener pues el orden, ¿no? Porque antes había reglas, pero no se cumplían. ¿Y por qué ocurre eso? Para generar más ventas. Ahora, identificar causa ya no depende de otra. Yo considero que es porque tal vez los vendedores ya no tienen el mismo objetivo de la empresa. Y ya se les ha comentado en escribir una frase que cambiará si atacas esta causa. Yo haría una evaluación en el área para definir si realmente es la motivación lo que está afectando a las ventas. Y si es así, yo haría estrategias de motivación para que para que puedan generar sus objetivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, compañera, y bienvenida. Creo que no te había escuchado participar, Cristina. Muchas gracias por participar y siempre es bueno escuchar voces nuevas. Cristian, ¿te escuchamos? Ya, hola de nuevo. Ya, les cuento con el problema. Igual es un problema súper sencillo en realidad. ¿Qué me pasó? Me puse a revisar el otro día las búsquedas de Google y me di cuenta que mi sitio web ya no aparecía el rankeado como antes y estaba perdido como en la tercera página. Y ahí se levantó una alerta. ¿Por qué me ocurre eso? Bueno, porque algo hizo Google ya que cambió las reglas del juego y no me había dado cuenta. ¿Ya? Ese fue el primero. El segundo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Por falta de manutención. O sea, tenía mi sitio armado para mí con un SEO, así se llama, un Search Engine Optimization, para mí genial, pero de hace 3 años atrás. Entonces, ahí faltó. Y apareció un concepto nuevo que justamente, por no estar pendiente de eso, que es el GEO, que es el Generative Engine Optimization, que es para que aparezca la búsqueda en la respuesta de IA de Google.
Y es algo también moderno. ¿Por qué ocurre? El tercer por qué, porque no hice el calendario para una revisión del sitio. O sea, levanté el sitio y no he hecho nada. ¿Ya? Y eso mismo me llevaba a no tener la concepción de este nuevo concepto que eligió. ¿Por qué ocurre esto? En el cuarto, ¿por qué? Porque no lo tenía como prioridad. Ya, no era prioridad para mí. ¿Y por qué no era prioridad para mí? Porque no estoy concentrado actualmente en lo que es la utilización de sitios, ¿cachai? Y menos personales de la empresa, porque estoy dedicando a los clientes grandes y hacer soporte a los sistemas que ya tengo funcionando. Y porque estás de actor. ¿Ah? Y porque estás de actor en una película de acción. Sí, es cierto. ¿Y cómo se llama? Y eso me lleva a la conclusión de todo esto, que lo que me está faltando a mí es alguien que se dedique a esa área, porque no puedo estar dedicado solamente a eso. Entonces, de partir de una cosa que no aparecía digamos, en la búsqueda de Google, me llevó a que me está faltando alguien acá en la empresa, que se dedique justamente a eso, porque por ahí llegan los clientes. Claro. Entonces, ese sí ha sido mi resultado de los 5 por qué, y mi resultado final es que tengo que buscar a alguien que me ayude en marketing. Encontraste una solución. Te va a costar, pero esa solución te va a entregar mejores resultados. Y esa es la intención. No todas las soluciones son gratis, no todas las soluciones son fáciles, no todas las soluciones se aceptan como se deberían de aceptar, pero la solución ahí está. Ya de nosotros depende la decisión de tomarla o no tomarla. Claro. O Vamos sea, a continuar. y de Ajá, hecho tengo otro por qué ahora que me ocurre, y otro por qué, o sea, estoy muy acostumbrado a hacer todas esas cosas yo. Entonces, eso es otro tema que tengo que ver, que ya va como otra rama. y ya lo habíamos platicado la sesión pasada, Sí. que te cuesta trabajo delegar, te cuesta trabajo soltar, pero bueno, ya creció tu empresa, ya lograste ubicarte donde te querías ubicar, Cristian. Entonces, ni modo, te va a tocar delegar, te va a tocar soltar, vas a tener que confiar en tus subalternos. Mejor confía mucho en ti y en tu capacidad de elegir a la persona ideal para el puesto. Ahí sí va a depender todo completamente de ti. Sí. La elección de la persona que tenga las habilidades y las características necesarias para cumplir ese rol. Y le falta que tenga su representante, porque acuérdese que ahorita que dijo que ya va a ser actor, acuérdate de tu representante, acuérdate de tu representante. Sí, no va a ser, ya es actor. Exacto. Bueno, pero ¿dónde está el representante que cobre y que diga y que plantee nuevos proyectos? Que me llega a Hollywood. Exacto. Pues simplemente por ya aparecer en una película, estás más cerca de Hollywood que cualquiera de nosotros. Por Ya, supuesto, ya porque uno estás ni en más comercial ha salido. ya estás mucho más cerca de Hollywood que la mayoría. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo saber si tu cadena de 5 porqués es sólida? El problema está descrito en términos concretos, no como una queja general. Cada causa responde directamente a la pregunta ¿por qué? De la causa anterior. La causa raíz identificada es un hecho verificable, no una interpretación. La causa raíz señala dónde actuar, no solo describe que salió mal. Vamos a comparar las cadenas que hicimos y van a ver cuántas cadenas por qué necesitaron para llegar a algo accionable. ¿Alguien llegó a una causa raíz que sorprendió al grupo? ¿Qué tipos de causa raíz aparecen con más frecuencia? Vamos a tomar el ejemplo de Cristian. Su causa raíz fue que aparecieron nuevos criterios de búsqueda. Apareció un nuevo elemento dentro de, pues voy a decir del Internet, porque no tengo tantos conocimientos técnicos. Un nuevo elemento dentro del Internet que hace que su página no esté en el rank adecuado, que no todos la busquen, que no todos la encuentren. Y su solución fue de raíz por completo. Sí, necesito
actualizar mi página, necesito modificarla, necesito ponerle cosas nuevas, pero también comprendió que ya creció, que ya no tiene tiempo para poder implementar estos cambios y darle el seguimiento que se necesitaba. Comentó que tiene 3 años sin actualizar su página, realmente. Entonces, la causa raíz es falta de tiempo. Ni siquiera es la página web como tal. Es falta de tiempo y falta de personal. Su solución va a ser tener un webmaster o no sé cómo se llame la persona que esté a cargo de diseño y de redes. ¿Qué persona? ¿Cómo se llama la posición, Cristian? O sea, yo creo que necesito a alguien más de marketing, porque lo que es el diseño, eso lo hago yo, ¿ya? Y tengo equipo para eso, pero no tengo la persona dedicada a que esté constantemente viendo los resultados de las búsquedas y haga los procesos y que le dé vuelta y vuelta y vuelta hasta volver a posicionarlo. O sea, requiere tiempo, horas hombre, se podría decir. Ok, ¿Ya? perfecto. Ahora, igual tengo otra solución que estoy tratando de implementar. Pues, ahora con IA se pueden hacer muchas cosas también. Entonces, esa es otra posibilidad que lo estoy viendo. ¿Implementar un agente? Un agente exclusivamente de marketing que se meta a Google, me vaya revisando, vaya comparando la competencia y me vaya modificando automáticamente el sitio o sea, el contenido del sitio basado en lo que le haya entregado antes. No tengo una idea y media loca, pero también, pues, tiempo. Ya nos dirás en las próximas sesiones qué implementaste y si te funcionó. Sobre todo lo de los agentes, a mí me llama mucho la atención. También en la empresa en la que colaboro hay muchos agentes de inteligencia artificial, pero interactuar con agentes de inteligencia artificial en entornos laborales, sobre todo en lenguajes humanos, es desesperante. Todavía no encuentro un agente que me dé la solución que me daría un ser humano. Todavía no lo encuentro. Yo como cliente que interactúe con algún bot, ya sea telefónico, ya sea de chat, de todo, al final es quiero hablar con un representante, quiero hablar con un representante, quiero hablar con un humano, quiero hablar con un humano. Me Sí. desespero. O sea, hay todo un cuento. Yo he estado tratando, ya estoy metido investigando esa cuestión. Hay todo un cuento que ahora hay un rechazo hacia la IA, especialmente la atención al cliente. Entonces, y no va a ir por ahí el uso de la inteligencia artificial. O sea, yo encuentro que va hacia el lado de lo que es el análisis, ¿ya? Y lo que te puede entregar como respuesta, cosa más, y después, cosa más, editarlo y tratar de generar algo. Y pasa lo mismo, o sea, yo estaba viendo, es maravilloso la inteligencia artificial, sí, para muchas cosas, pero todavía no encuentro una aplicación así, digamos, 100% empresarial. ¿Entendés? Que no sea hacer el chat individual, sino que algo más macro. Todavía Sí, todavía le falta, creo yo. yo todavía tengo muchas reservas con la IA. La utilizo mucho, pero de manera individual, como comentas. Sí. Me soluciona dudas, peloteo mucho con la inteligencia artificial, pero de repente me dan mucho miedo a las alucinaciones. No puedo, cuando le pido algo a una IA por parte de mi trabajo, es porque yo soy un experto ya en el tema y puedo leer lo que me escribió y darme cuenta que en qué momento empieza a escribir bonito, pero sin sustento científico o sin sustento teórico o sin sustento, ¿cómo se llama? Bueno, de libros, no recuerdo la palabra. Entonces empieza a alucinar y a escribir bonito y a escribir lo que yo quiero leer, pero no lo que debo de leer. Y me da mucho miedo meterme en eso sin ser un experto en el tema, porque me doy cuenta que si yo sé de lo que estoy hablando y empiezo a alucinar, bueno, ahí puedo corregir, ahí puedo jalarle las orejas, puedo decirle, oye, estás diciendo cosas que no son,
que no le corresponde. Sí, O, o sea, yo por ejemplo he estado evitando eso, generando muchos markdown, ¿ya? Que son justamente bloques de información de texto que van dentro del prompt, el cual me limita digamos, la respuesta que debería. Por lo tanto, alucina menos, pero requiere mucho más trabajo el recopilar la información y entregarse. O sea, de hecho, tengo manuales completos metidos ahí de cosas para que me entregue lo más puntual posible la información sin que invente. Pero aún así, de repente se arranca. Pero mucho menos que antes. sí, es pelear mucho. Yo ya reduje a la IA a pelotear ideas nada más, a pelotear ideas, a que me haga búsquedas de documentos nuevos, así que me haga sugerencias de libros o de investigaciones, y a que corrija mi ortografía. Ya ni siquiera mi redacción, mi ortografía. Bueno, vamos a continuar, vamos con Paula. Paula, te escuchamos. Buenos días, profesor, compañeros. Dice, profesor, que a mí me llama mucho la atención lo que ocurrió en esta semana, y cómo todas estas clases de habilidades blandas, en particular, bueno, ustedes como profesores me han ayudado mucho. Me sorprendió esta semana porque el lunes precisamente nos dieron una sesión en vivo de lo del servicio social. Ya soy de séptimo. Felicíteme. Entonces, bueno, pues ya estaba yo con todo el entusiasmo de empezar a meter solicitudes y papeleo y bla, bla, bla. La cuestión es que salieron los resultados, le había comentado en clases pasadas, que salían los resultados de preparatoria, nivel preparatoria. Mi hija hizo examen, fue toda una situación de reasignación, y aunque se habían contemplado todas las escuelas y se había hecho todo un estudio de instituciones posibles, bueno, de unas horas, en unos minutos cambiaron las cosas, y bueno, como el ejercicio lo planteaba, ¿no? Yo iba con toda la intención del servicio social, mandé algunos currículum, entonces querían entrevistas, entonces en la semana, y de repente la reasignación de mi hija era papeleo, entonces ahí no fue una cuestión mía de decir no estudié, no me preparé para organizar pues vamos a decirlo así, ¿no? Ubicar las escuelas y bla, bla, bla. Totalmente las alternativas que presentaba en este caso la UNAM yo vivo en el sur, quedan hasta el norte, y bueno, era papeleo, etcétera, etcétera, y entonces a mí me sorprendió porque en otras ocasiones me hubiera yo estresado demasiado y decir, otra vez tengo que dejar mis cosas a un lado, ¿no? Afortunadamente hablé con las personas que me iban a entrevistar, y pues yo sé que tenía que haberme quizá planteado en un caso muy exagerado, decir que si a mi hija la hubieran dejado hacia el norte de la ciudad, ¿qué hubiera hecho? Entonces, pues sí, el problema de raíz sería ese, ¿no? Que me tenía que haber reorganizado. ¿Qué me llama la atención? Que aunque me planteé, me fui mucho más allá de una organización de ubicación de escuelas y plan de estudio y bla, 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 aún así, pues esto se salió en unas horas de control, pero me gustó la manera de haber gestionado mis emociones, sino de no permitir que esta situación afectara pues cuestiones de trabajo, ¿no? De estudio. Entonces, me gustó esa reacción, y la verdad estoy feliz porque aunque ahorita sigue mermando en mi cansancio, ya estoy preparada para las entrevistas del servicio social. Qué bueno, Paola, que te están sirviendo. El manejo de emociones
yo creo que esta sesión me gusta, pero después de la sesión del manejo de manejo de emociones, debería de seguir la sesión de control de crisis, porque están completamente vinculadas cómo manejas tus emociones y cómo manejas las crisis. Así es. Porque no me gusta ser tan positivo, es parte de mi personalidad, ser un poco, pues, ver lo peor que puede pasar. Y cuando uno dice, una crisis es una oportunidad, sí, dilo cuando la empresa está echando humo y cuando tienes nóminas y cuando tienes gente que depende de ti o un familiar enfermo o tú mismo estás enfermo. No considero una crisis una oportunidad, honestamente, pero también es cierto que la crisis está ahí, el hecho está ahí. Y el cómo te manejes, el cómo controles tus emociones, el cómo sepas dónde están tus recursos, cómo te preparaste antes, te va a indicar qué tan golpeado vas a salir de esa crisis. Porque muchas veces una crisis no llega porque no se puede prever o no la provoca uno mismo. Muchas veces una crisis puede ser externa. Nadie va a prever un robo o aquí en Acapulco hace unos años hubo 2 huracanes seguidos que destruyeron, más allá de las propiedades, destruyeron la infraestructura de Acapulco. Sí se habían previsto huracanes, tenemos mecanismos para la defensa pues de las propiedades y demás, pero nunca se había previsto o nunca se había visto o vivido un huracán de esta categoría, que destruyó no solamente, digamos que las casas por dentro, que es como que pasa, rompe una ventana y el aire empieza a hacer estragos. Destruyó estructuras físicas, se llevó pedazos de edificios completos, entonces no teníamos la previsión para manejar este tipo de crisis. Y aunque la tuviéramos, no había elementos capaces de evitar esto, como en la Ciudad de México, que tiene una infraestructura muy buena para los temblores, pero pues cuando hay sismos de 8.5, no podemos hacer nada contra un sismo de esa situación. La previsión, ya saben, salvar la vida, preservar la vida, pero muchas veces cuando preservas la vida, pero pierdes todos tus bienes y tus ingresos y tu capacidad, es complicado. Entonces, el manejo de emociones nos ayuda mucho a ver, ok, la crisis ya está aquí, la crisis ya pasó, es cierto, vamos a tardar tiempo en recuperarnos, pero bueno, estamos vivos, decidimos seguir vivos, vamos a trabajar de la mejor manera posible para poder sacar estas situaciones adelante. Entonces, qué bueno que te han servido estas sesiones, Paula. Y además, profesor, o sea, de verdad que a mí me sorprendió porque, digo, conocí mis limitaciones y decir, ok, a ver, aquí está, investigué rápido, a ver, esto, pero no por querer que se le asignara de manera pronta, porque yo tenía también un compromiso, decidí tomar una decisión de manera rápida con tal de ya terminar con eso y decir, voy a salir, yo tengo que hacer cosas. No, una decisión bien pensada con la opinión de los demás y además todavía, pues ayudar emocionalmente a mi hija de decir, no hubo esta oportunidad aquí acá por estas razones, pero vamos a agarrar de esto, ya lo habíamos estudiado y vamos a levantarnos. Se acabó. Sí. O sea, hacer de esa crisis, porque tiene que pasar una crisis, rescatar lo positivo. Entonces, me gustó, me agradó y la verdad le reconozco a usted, al profesor que da en el siguiente horario la clase de habilidades blandas y le reconozco también a todos mis compañeros porque aprendo de todos, absolutamente de todos. Muchísimas gracias, Paola, por tu participación. Bueno, vamos a continuar. Este nuevo formato de habilidades blandas también es un reto para mí porque de repente el tiempo me consume. Vamos a nuestro siguiente video.
preguntado de dónde surgen las ideas. Es una pregunta que me he hecho durante muchísimo tiempo. ¿De dónde surgen las ideas? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. Hay algo que se llama el pensamiento visual. El pensamiento visual tiene un elemento muy sencillo y es que uno viendo aprende. El pensamiento visual ha sido la clave para poder inspirar muchísimos desarrollos, muchísimas formas nuevas. También es conocido como visual thinking. Antes de que existiera el iPhone, nadie podía decir, yo quiero un iPhone. ¿Por qué? Porque no existía. Entonces, cuando se crean productos y cosas nuevas, pues genera un nuevo referente. De esa misma forma, yo me he dado cuenta, analizando y viendo, que el pensamiento crítico ha crecido muchísimo en el mundo, en gran medida porque ahora hay más fuentes de información. El modelo educativo tradicional fue desarrollado en la Revolución Industrial, más o menos en 1760, y el conocimiento era muy privilegiado, era para muy pocas personas. A medida que ha habido más fuentes, cada vez ha crecido más. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es poder argumentar, es poder tener una postura clara respecto a algo. De esa misma forma, al haber más fuentes, al haber más desarrollos, al haber más elementos, nos hemos dado cuenta que la empatía y darnos cuenta de las problemáticas que tienen otras personas cada vez es más real. Existe un mayor grado de sensibilidad porque nos enteramos y puede que ni siquiera nos afecte a nosotros. Ese pensamiento crítico nos ayuda a detectar esas posibilidades, esos problemas. Lo que ocurre es que con el pensamiento crítico no se soluciona. El pensamiento crítico me sirve para poder identificar la problemática, pero con eso no lo soluciono. Para poder desarrollarlo, para poder cambiarlo, necesitamos acciones propositivas. El día de hoy voy a contarles algo que cambió mi vida, algo que le dio un nuevo norte, una nueva dirección. Y eso fue el design thinking o pensamiento de diseño. Suena como algo complejo, pero realmente no lo es. Es una metodología que creó este señor que está en pantalla, que se llama Tim Brown. Tim Brown es un profesor de la Universidad de Stanford y creó una empresa que se llama IDEO o IDEO. Y dentro de ese proceso, él decía, esta metodología va a trabajar, va a desarrollar productos, servicios, modelos de negocio con dos principios súper sencillos. Diseño centrado en el usuario y trabajar necesidades reales. La metodología tiene 6 etapas, también cuenta con muchas herramientas. Hoy yo no voy a hacer una clase magistral de Design Thinking, simplemente quiero contarles unos elementos muy importantes respecto a esta metodología. Y una de sus características más importantes es que es interdisciplinaria. Eso quiere decir que eso es para todos, porque nos han hecho creer que solo un grupo muy selecto puede ser innovador, puede ser disruptivo, cuando es una capacidad que todos tenemos. El ser interdisciplinario quiere decir que se reciben contadores, ingenieros, cualquier persona es bienvenida acá. Y analizando esto, esta es la pirámide de Maslow, fue fundamentada más o menos en los años 40 y clasifica las necesidades que tenemos todas las personas. En la base de esa pirámide están las necesidades básicas, es decir, lo que todas las personas necesitamos: comer, dormir, ¿cierto? Tener un lugar donde vivir. Entonces, respecto a eso, nosotros nos damos cuenta que la educación es la forma en la que nosotros podemos ascender en esa pirámide, es decir, poder satisfacer nuestras necesidades, poder generar conocimiento, poder generar ingresos, poder generar muchas cosas que son supremamente importantes. La educación es lo que nos brinda a nosotros esas posibilidades. Yo, analizando esta problemática, me he dado cuenta que la educación ha crecido muchísimo en cobertura a nivel mundial. Pero ¿será que en calidad sí hemos mejorado? Hago esa pregunta abierta porque yo en el colegio no fui un estudiante modelo. O sea, aquí están mis papás y ellos pueden saber qué tipo de estudiante fui yo. No fui el que, oh no, vamos a felicitarlo, oh no. La verdad que no, yo sufrí mucho en el colegio en gran medida porque no me adaptaba al sistema educativo que había, en el cual uno hacía y repetía las cosas y no sabía por qué lo hacía. Despeje la ecuación. ¿Por qué? ¿Eso para qué sirve? Despeje la ecuación. Y entonces yo entraba ahí en un conflicto súper grande y me frustraba. Sí, uno pasaba ahí, pero si yo les dijera que yo encontré mi vocación de educador, no fue en esa época. No lo fue, definitivamente. Pero
Analizando la calidad, yo decía, bueno, la calidad debe fomentar el pensamiento crítico en la educación, que si nosotros hacemos cualquier actividad, sepamos por qué la hacemos. Nosotros no somos autómatas. Pero también me di cuenta que esta situación no me pasaba solo a mí, le pasaba a muchas personas que en el colegio no se sentían que encajaban, que uno hacía las cosas y no sabía por qué las hacía. De esa misma manera, hay dos modelos educativos. Está el que fomenta el pensamiento crítico y diseño centrado en el usuario, lo que promueve Design Thinking. Y está el modelo estándar, basado en la primera revolución industrial, en esa revolución industrial mecánica que se encargó de estandarizar todo, desde procesos creativos hasta procesos cognitivos. Y yo decía, bueno, lo de repetir seguramente le puede funcionar a muchas personas, pero no a todas. El pensamiento crítico parte de algo muy interesante y es que todos aprendemos de forma diferente. Por eso estandarizar se genera como una contradicción. De esa misma forma, yo me di cuenta que la innovación, normalmente cuando uno le habla de innovación, uno se imagina viajes a Marte, Transformers, cosas como esas, pero realmente innovación puede ser mejorar algo que ya existe. Yo aquí no propongo refundar la educación ya existe, vamos a mejorarla. ¿Cómo la vamos a mejorar? Con pensamiento crítico y con acciones propositivas. Pero esa acción propositiva tiene unas características que son bien importantes. La autogestión. Autogestión quiere decir que yo no dependo de un tercero para poder generar un desarrollo. Muchas veces uno identifica problemas y nosotros todos en nuestro entorno nos hemos dado cuenta de problemas que hay y uno lo identifica. ¿Y será que actuamos para poder cambiarlo o solo nos quedamos en la parte crítica? Cuando uno autogestiona, trata de hacer acciones propositivas para que las cosas pasen. Uno espera que venga un político, uno espera que venga un tercero y solucione esa problemática. Eso no es real. Y mi invitación el día de hoy es que les voy a contar una pequeña historia. Mi pequeña historia. Como les decía, yo detecté una oportunidad en torno a la parte educativa. Yo me di cuenta que fue mi vocación, pero para encontrar mi vocación tuve que hacer un viaje muy, muy largo. Viajé en muchas partes, conocí muchas cosas, tuve experiencias que fueron distintas y me di cuenta que las sociedades más educadas son las más equitativas. En nuestro medio la educación es un privilegio. Las personas que estamos aquí somos privilegiadas de poder estar acá, de poder dar este tipo de debates. Una cosa que considero muy importante es poder democratizar esa educación de calidad. Pero ¿cómo se hace? Es un objetivo bastante ambicioso si lo miramos. Y de esa manera yo me di cuenta, listo, si yo voy a hacer algo, tenemos que partir de algo, no podemos estandarizar. Lo que ustedes ven en pantalla es una caricatura. Y entonces tenemos varios animales. Está un mono, está un pescado, está una foca. Y dicen, bueno, vamos a hacer un proceso equitativo. Un proceso de selección equitativo. Tienen que subir al árbol. ¿A quién le irá mejor? ¿Cierto? Y el pez tiene grandes habilidades. Y la foca tiene grandes habilidades. Y este es un reflejo del modelo de educación tradicional, que parte de que todos somos iguales cuando todos aprendemos diferente. Antes la única forma de aprender era con libros, ahora hay videos, ahora hay gamificación, ahora hay muchos elementos que nos permiten a nosotros aprender de formas diferentes. Y en torno a esto yo dije, bueno, sí, a mí me gusta muchísimo esto, creo que es muy importante, pero no sé cómo hacerlo. Y un día en clase, uno de mis estudiantes se me acercó y me dijo, profe, esto del design thinking es muy interesante, pero es un tema muy extenso. Sí, genera productos, servicios, bueno, un jurgo de cosas. Pero eso no lo vemos en un semestre. Le dije, tienes razón. ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos democratizar ese conocimiento que no solo mis estudiantes privilegiados en el salón de clase pueden tener? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí me di cuenta que podíamos involucrar las herramientas de la cuarta revolución industrial, que a veces están como un poco mitificadas, como las redes sociales. Yo puedo crear contenido educativo para poder compartir. Y en torno a eso, creé un proyecto que se llama Design Thinking 24/7. Se llama 24/7 porque yo vivo 24 horas al día, 7 días en la semana pensando en innovación y en democratización. Creo que es clave poder entender que todos podemos hacer el cambio. Yo no creo en los genios creativos. Eso es un mito. Los trabajos se hacen en grupo, inspirando a otras personas. El proyecto empezó como un ejercicio de clase, toda la estrategia ha sido orgánica, es decir, que nunca se ha pagado pauta publicitaria por eso. Inició como tutoriales de la clase y empezó
a crecer porque más gente me escribía, me decía, oye, esto está súper chévere, ¿será que puedes crear este tipo de contenido, este tipo de contenido? Después pasó a contenido en inglés y cada vez ha ido creciendo un poquito más. Y en torno a eso se han encontrado resultados muy interesantes, porque yo sí creo que es mejor dar que recibir. Cuando nos escriben a diario, me dicen, oye, me sirvió muchísimo, pude hacer mi modelo de negocio gracias a la información que tú nos diste, estructuré mi tesis gracias a la información que tú nos diste, pues inspira muchísimo. En este momento estamos en más de 40 países, más de 2 idiomas, bueno, tenemos muchos elementos que han sido muy interesantes, pero esos comentarios son lo que nos impulsa a seguir. Yo todas las semanas, así esté de vacaciones o esté donde sea, publico contenido. Porque en la única parte que el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Esa es en la única parte. Porque el resto se necesita trabajar con cariño y amor. Muchas personas no encuentran su vocación porque hacen lo que les toca y no lo que quieren. Si nosotros tenemos la oportunidad de encontrar nuestra vocación, nuestro trabajo va a ser un goce, la vamos a pasar súper chévere. El trabajo no tiene que ser como un castigo y hacer las cosas de una forma que son terribles, si no le escucha la quejadera al amigo, ay, no, no sé qué, pero no, que estás pagando, no, toca hacerlo. Y eso es importantísimo, porque a nosotros nos llena de optimismo, nos llena de buena onda, pero sí les digo una cosa, todos tenemos la capacidad de crear pequeñas acciones. Esto no es algo exclusivo, esto no es algo distinto. Yo los invito a que conozcan este proyecto, a que nos ayuden a seguir creciendo y que entendamos que todos podemos pasar del pensamiento crítico a la acción propositiva. Muchísimas gracias. Listo, estamos de regreso. Todos menos mi cámara. Ah, ya regresó mi cámara también. ¿Qué opinan acerca del primer paso? El primer paso es el pensamiento crítico. Pero el siguiente paso, que es el que muy pocas personas dan, la acción propositiva, ya el tomar una acción, y una acción consciente, una acción meditada, una acción con, pues desde la conciencia, sabiendo que va a haber consecuencias y resultados. Bueno, vamos a continuar. Vamos a nuestra segunda actividad. Scamper más plan. Genera ideas y convierte la mejor acción. Usa la causa raíz que identificaste en la actividad 1 y aplica Scamper para generar opciones que no habrías pensado de forma intuitiva. Luego, elige una y planifícala. Aquí tenemos el acrónimo de Scamper. Sustituir, ¿qué puedo reemplazar? Combinar, ¿qué puedes fusionar? Adaptar, ¿qué puedes ajustar? Modificar, ¿qué puedes ampliar o reducir? P, poner en otros usos. ¿Para qué más sirve? E, eliminar, ¿qué puedes quitar? Y R, reorganizar, ¿qué puedes invertir? Vamos a aplicar al menos 3 letras de Scamper a tu causa raíz y escribe una idea por letra. Vamos a evaluar cada idea. ¿Es factible esta semana? ¿Depende de ti o necesitas a otros? Vamos a elegir la solución más viable y escribiremos un plan de 3 pasos concretos con pasos. Les voy a compartir la actividad. No. Se ve bien, José Ángel. Ahora sí se ve bien. Cuando hay situaciones raras, soy el primero en decirles, oigan, pasó esto, o no se ve, pero quizá rotaste tu dispositivo. Puede que haya sido que has rotado tu dispositivo y todavía no se ha adaptado a la pantalla. Bueno, aquí está la actividad 2. Perfecto. Abrimos y vamos a tener
10 minutos para resolverla. Dice 15, pero vamos a tener 10 para poder compartir las soluciones. Profesor.
Sí. Listo. Un compañero que quiera compartir sus descubrimientos. Denny, te escuchamos. Estás mostrando, pero no te escuchamos, Denny. Oh, perdón. Adelante, Ya. ahora sí. Ahora sí. Algo muy común. Mi problemática es la distracción constante con el celular en todo momento. O sea, trabajar o estudiar. ¿Y cuál es? Utilizando las 3 letras, pues eliminar el desinstalar las aplicaciones de redes sociales durante los días de semana o deshabilitarlas, combinar el tiempo de estudio y el método de bloques de tiempo como fuera la técnica de Pomodoro, ¿no? Usando una aplicación de bloqueo total para las aplicaciones de redes sociales. Y reorganizar, cambiar el orden de las cosas en el espacio de estudio para dejar el celular físicamente en otro espacio para que no lo tenga yo a la mano. Entonces, utilizando la idea, eliminar, si es factible, pues de dejar de utilizarlo y solamente lo que dependa de mí, ¿no? Y hacer todo lo que yo debo de hacer 100%. Combinar si es factible, esa semana depende de mí, instalar la aplicación con el temporizador y reorganizar si es sumamente factible esa semana, depende de mí por completo el costo y el esfuerzo que yo deba de poner para hacer todas estas actividades. Entonces, la solución elegida de reorganizar el espacio dejando el celular en otra habitación sería limpiar y despejar el escritorio, apagar el celular y establecer una alarma de reloj para que en un bloque, por ejemplo, de 50 minutos, yo pueda revisar el celular si es que hay alguna actividad que yo tenga que, revisar. Gracias, Dani, gracias por tu participación. Bueno, les voy a compartir la Espérame, porque no puedo descompartir. Ya. Gracias. Ahora ya no puedo. Vamos a continuar. ¿Cómo saber si tu Scamper es sólido? Bueno, las ideas de Scamper son diferentes entre sí, no son variaciones del mismo enfoque. La solución elegida tiene un criterio explícito de selección: factibilidad, alcance, plazo. El primer paso del plan puede ejecutarse sin esperar aprobación o recursos adicionales. El plan es distinto a lo que haría sin haber aplicado el método. ¿Qué letra de Scamper funcionó mejor y por qué? Compartimos la solución y el primer paso del plan. El grupo llegó a soluciones similares para causas raíz distintas. ¿Qué dice eso sobre los patrones del problema? Y ya para terminar, el resumen de la sesión de hoy. Bueno, en nuestra actividad 1 fue la cadena de 5 porqués, el problema, 5 causas, causa raíz identificada, acción posible. En la actividad 2 tuvimos el Scamper más el plan de acción, 3 ideas, la solución elegida, el plan de 3 pasos con plazos. Y la pregunta de cierre: ¿qué es lo más difícil de aplicar en un método cuando la presión exige una solución inmediata? Esta me encantaría que me la compartieran en la próxima sesión para iniciar con la misma. Ya por último, hicimos una
bueno, se ejecutó el paso 1. Con esto me voy a despedir. Les agradezco a todos su tiempo, su atención. Nos vemos la próxima semana y tengan un excelente fin de semana. José Ángel, no puedo compartir las láminas, es material de la universidad, pero la clase se queda grabada para que puedan verla las veces que ustedes gusten. Juan, ¿te escuchamos? Sí, perdón, maestro, nada más por último, el grupo era un apoyo en el cual el maestro nos va a poder apoyar también, con su permiso, pero el que guste ingresar, ahí nos vamos a dar apoyo profesional. Claro que sí, están todos invitados. La encuesta ya está abierta para el que guste participar, por favor. 5 si les funcionó la sesión, 1 si no les funcionó y adelante. Tengan un excelente fin de semana. Les repito, mi nombre soy Arturo Herrera, es un gusto estar con ustedes y no falten a sus sesiones en vivo entre semana. Hablo por todos los profesores. ¿Dónde está la encuesta? La encuesta está en la parte inferior de la pantalla, del lado derecho, hay 9 puntitos, dale clic en esos 9 puntitos y vas a poder votar. ¿Las sesiones, maestro, de entre semana? Las sesiones entre semana son sus sesiones de materia con todos los profesores. Me he dado cuenta que de repente no entran, porque bueno, yo también soy profesor de entre semana y no los veo. Y a mí me encantaría participar con ustedes y poder interactuar de una mejor manera. Tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias, profesor. Chao, chao. Buen fin de semana. Bien.